Y bien, arrancamos ahora sí la hora del juego. Nos encontramos justamente en el barrio Estela Maris de Mar del Plata. Así que bueno, y preguntarán para qué estamos acá, porque tenemos un entrevistado, alguien que tiene mucha trayectoria en lo que es el deporte nacional, ¿no? El Pato. Justamente le voy dando la bienvenida, quien nos va a estar contando acerca de su trayectoria relacionado con el Pato, un poco sobre el deporte en sí. Así que bueno, le doy la bienvenida a Marcelo Bustos. ¿Cómo andas, Marcelo? Mi nombre es Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos ustedes. Y bueno, vamos a hablar de este deporte que es tan lindo, que lo conozco bien. He estado mucho tiempo como dirigente, como jugador, como entrenador. Y bueno, este, espero que pueda ser útil y que pueda fundamentalmente, a mí lo que me interesa siempre y cuando las veces que he tenido que estar en televisión o en radio, lo importante, lo que más yo creo que quiere el público es conocer las reglas, conocer cómo es el Sí. deporte y cómo son las reglas, que es lo fundamental. Yo cada vez que veo un deporte que no lo conozco bien, lo primero que quiero saber es cómo son las reglas, para entenderlo. Entonces, en la medida que lo Sí, sí. entendés, te empezás a interesar. La hora del juego. Sí, Este, totalmente. así, Bueno, eh, Así que agradece. yo lo que les quiero contar, creo que lo importante es cómo se juega, cómo son las reglas, cuántos jugadores, cuántos caballos, el diámetro de la cancha, las medidas, no Sí. sé, ¿qué les parece? Vamos por ese orden. La historia un poco del Pato, este, cuando originalmente era una corrida de patos, se Claro. llamaba, muy antigua en la Argentina. Hay antecedentes de unas corridas de pato en ocasión de la beatificación de San Ignacio de Loyola, ahí en la zona de la Plaza de Mayo, allá por el año 1600, casi 1700. O sea que es muy antiguo Sí. este juego. Después, inclusive, más adelante ya, el ejército de San Martín, entre batalla y batalla, jugaban al pato, porque el caballo que hay, tiene que mantenerse en estado. El caballo es un atleta, y si se queda sin practicar, se achancha. Y bueno, y después está el antecedente, que hay algunos que dicen que no, que sí, que viene de ahí, ese juego que se jugaba con un cordero en Afganistán, que, que lo levantaban del suelo y se lo disputaban igual que el pato. Sí. Y en el caso nuestro, originalmente se jugaba con un pato vivo, con un pato de verdad, que se metía Ah, dentro de una claro. vejiga de vaca y se disputaba el pato, que terminaba después de esa corrida. ¿Se imaginan ustedes cómo terminaba el pobre Sí. pato? Pobre Pato. Tenía, pagaba el pato, y bueno, Ahí la frase, ¿no? tremendo. Y entonces, después, eran corridas que era un pueblo contra otro, entonces no había reglas, no había reglamento, no había nada. Claro. Y era bastante violento. La iglesia lo prohibió en su momento. Durante el gobierno de Rosas también estuvo prohibido. Y después, bueno, fueron pasando los Sí. años y en el año 1941 se juntó un grupo de, de- de- de muy fanáticos de este deporte y demás, y Sí. fundaron la Federación Argentina de Pato y le dieron una reglamentación. Este año cumplió 80 años, ¿sí? Y hubo un consejo directivo, colegiado, que se renovaba por mitades cada 2 años. Vicepresidente, prosecretario, vocales, y en una lista había listas, se competía, a veces había una sola lista, y en el otro periodo el presidente, el secretario, el tesorero, y había una mesa chica y después había distintas comisiones. Yo estuve muchos años en el consejo directivo y nos reuníamos todos los martes ahí en la avenida Belgrano al 500, donde la federación tenía su sede. Y el campo deportivo está, que hoy está todavía, en Campo de Mayo, una sesión que le había hecho el ejército a la federación, que no me acuerdo ahora, eran aproximadamente 20 o 25 hectáreas que se tenía ahí. Hay 2 canchas grandes,
las canchas, después les explico bien las medidas, Sí, sí. y unos palenques, lugares, porque cuando se arman torneos ahí, vienen los campos de pato del interior, de todos lados, hay una concentración muy grande de caballos ahí, entonces también está el aspecto sanitario y demás. Claro. Entonces, el campo de pato tiene de 180 a 220 metros de largo. Exacto. ¿Sí? Son 2 canchas de fútbol de Sí. largo. Y de ancho estamos entre 90 y 100 metros aproximadamente de ancho. Ujú. En las cabeceras de la cancha, en el medio, exactamente en el medio, se coloca un aro a 2,70 metros con un diámetro de 1 metro el aro y una red. Y ahí se tira el pato desde a caballo, ¿no? Por supuesto, y ahí se produce el gol. Con la mano derecha, siempre. Siempre con la mano derecha. Ujú. Siempre con la mano derecha. Se levanta con la mano derecha, del lado siempre derecho, ¿no? Sí. La levantada, que es la jugada clásica, la jugada típica del pato, y se pasa con la derecha. La podés recibir con la izquierda, inmediatamente la tenés que pasar a la derecha. Y ahí se produce todo un cambio de riendas y todo, porque vas manejando y vas ligero. Y vas manejando, porque el caballo va recibiendo tus órdenes. Lo que pasa es que el caballo se acostumbra al juego. El caballo es un caballo jugador. El caballo, nosotros le decíamos, ¿qué tal es este? No, es nuevo. Por ejemplo, venía, Marcelo, ¿querés con un caballo? Mira, tengo un caballo muy lindo, ¿te lo querés comprar? ¿Y qué tal es? ¿Juega? No, pero tiene buenas condiciones, o tiene buenas aptitudes. Entonces, y el caballo se adapta. Es increíble el caballo cómo también aprende a jugar. Y cómo yo notaba que el caballo se divierte. Estaban nerviosos cuando estaban en el palenque esperando para el cambio. El caballo se pone nervioso, pues conoce todo el movimiento. Viajan desde donde están hasta donde es el torneo. Viajan en jaula y viajan desde la mañana muy temprano, salen para llegar en horario. Es muy ese tema del caballo da para hablarlo horas, porque es muy interesante y tenés que tener mucha pasión con eso, te tiene que gustar mucho, ¿no? Desde ya, porque practicar un deporte arriba de un caballo es maravilloso. La hora del juego. Alberto de Castillo fue el que le dio el reglamento, ¿no? Alberto del Castillo Pose. Y se armó la federación y ahí empezaron a jugar. Y se empezó a jugar con reglamento, que de la misma manera prácticamente que se juega ahora, con algunas, por supuesto, muchas modificaciones, pero las reglas básicas parecidas. La cancha, 4 jugadores por bando. Después Sí. los caballos, cada uno puede tener todos los que quiera, no hay un límite de caballos. Si vos tenés 4 caballos para jugar 4 tiempos, bueno, mejor para vos, porque vas a tener caballo fresco en cada tiempo. Por lo general se jugaban con 4 tiempos, por lo general se juega con 2 caballos, el primero y el segundo, y el que jugaste en el primero lo jugás en el tercero, y el que jugaste en el segundo lo jugás en el cuarto. Entonces los caballos con eso más o menos se recuperaban. Ahora hay jugadores que en los torneos de alta ventaja, que después vamos a explicar bien qué es, porque también hay handicap, que es la ventaja en el pato, y que es igual que el polo, en el sentido de que cada jugador tiene su handicap o su ventaja, y en base a eso se arma el equipo. Entonces la federación, que es la entidad rectora, organiza un torneo de media ventaja, baja ventaja o de alta ventaja. Y eso en función de los jugadores que integran el equipo. Por eso hay muchos equipos que se forman en forma espontánea para jugar un torneo, pero después no pertenecen a un mismo campo, porque a lo mejor es un torneo
que hay que juntar jugadores de alta ventaja, porque por ejemplo, hay torneos que se juegan de 16 a 40 goles. Es decir, vos podés entrar con 4 jugadores de 4 goles de ventaja, o podés entrar con 4 jugadores de 10 goles de ventaja, que son 40. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama ventaja? Porque entonces, si uno entra con 16 y el otro entra con 40, te estoy dando un ejemplo muy burdo, muy fuerte para que lo podamos entender. El equipo que tiene 40 le está dando de ventaja al otro 24 goles. Entra ganando el otro 24-0. ¿Sí? Una locura. Entonces, si las ventajas, como decíamos nosotros, si las ventajas están bien otorgadas, al final del partido tienen que estar emparejados. Claro, sí. Y cada jugador, en función de cómo juega, qué es capaz de hacer adentro de la cancha, cómo está montado, en fin, con todas las habilidades, con todas las... ¿Y eso le pone la federación en la puntuación? Sí, hay una comisión de hándicap o ventajas, como se dicen en el pato, que se encarga de observar a los jugadores y las van moviendo de acuerdo a cómo va evolucionando. Cuando vos te anotás como jugador, arrancás con 0. Sí. 0. Ventaja 0. O sea, podés jugar, ya estás anotado, ya estás federado, como se dice dentro de la federación, y en base a eso se arranca el partido. Por ejemplo, un jugador de 0 a 4 en general no puede mezclarse con un jugador de acuerdo a la organización de los torneos, ¿no? Sí, no se pueden jugar alta ventaja, porque en la alta ventaja hay otra velocidad, hay otro manejo, hay jugadores que realmente, y para evitar los problemas, los accidentes fundamentales, porque ustedes calculen que vas arriba de 450 kilos a 60, 70 kilómetros por hora, y si un cruce, una mala jugada puede provocar, que de hecho se han producido, accidentes bastante jorobados. La hora del juego. Y en esta calificación que le dan, Marcelo, ¿es el jugador con el caballo o es el jugador solo y no, el caballo? El jugador solo. Jugador solo. El jugador solo. ¿Y el caballo también lo miden por ventajas o es indistinto? No, el caballo no. El caballo no. Vos podés tener pero ahí es donde surgen jugadores que son famosos por sus caballadas, por tener caballos muy buenos, muy ligeros. Y al igual que el polo, el pato en la década del 70 al 80 le metió mucha velocidad al juego. Antes se jugaba muy al galopito, muy tranquilo, pero al principio. Pero ahora se juega a mucha velocidad. Y un caballo de 200 metros agarra velocidad. Y ahí hay que levantar, hay que pasarla. Se produce la cinchada también, que es una jugada característica del pato. El jugador que lleva la pelota, el pato. Nosotros decimos, cuando yo digo el pato, es la pelota. Sí. Que es una pelota de fútbol que va metida dentro de una pequeña, de unos cueros que resultan después ser 6 manijas, con 6 manijas. Entonces el jugador que lo lleva, cuando hay un adversario en condiciones de tomarlo, tiene la obligación de ofrecerle, estirar el brazo totalmente, para que el otro se prenda a la pelota, al pato, y de esa manera se produce la cinchada. Y es muy vistosa, muy linda, porque es esa velocidad adentro, a caballo. Los caballos son muy... también es como que parece que van cinchando ellos también, de la manera que se entusiasman y demás. Así que bueno, eso es el tema de las ventajas, y hay muchos torneos. Después llega a fin de año, se juega el abierto. El abierto el abierto es con una reglamentación de ventajas, pero no hay ventajas. Si vos venís con un equipo de 30 goles, 35 goles, y yo me formo un equipo de 40 goles, como es abierto, arrancamos 0-0. Claro. ¿Correcto? Claro.
porque por eso es abierto. Entonces los torneos son abiertos o con ventaja. Si es con ventaja, por ejemplo, yo hago un torneo hasta 12 goles, que esa es la baja ventaja. Entonces hay un equipo que tiene 10, el otro tiene 8, arranca 2-0 el que tiene 8. Arranca ganando. Ya antes de empezar el partido ya aparece en el marcador 2 goles. El que menos ventaja tiene. ¿Se entiende esto bien? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 Sí. Bueno. Yo lo que le quiero preguntar, Marcelo, ahí justo volviendo un poco a lo que es la trinchada, la jugada clásica del pato, ¿no? Las hinchadas. Sí, imaginándome yo arriba de un caballo, ofrezco el pato y el otro caballo viene de enfrente mío No, o no, va no. a la par. No, a la par tiene que ser porque eso es otra cosa que te quería explicar. Lo fundamental en el pato, igual que el polo, se manejan con líneas de juego. La línea de juego la marca el jugador que lleva el pato. ¿Sí? Y es una línea imaginaria que va de una cabecera a la otra. Y esas líneas de juego se transfieren. Es decir, si yo voy atacando con el pato hacia el aro adversario, todos los que se acerquen a mí tienen que venir en la misma línea que yo. No pueden meterse en un cruce o en una forma... Sí. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí. Digamos, no lo puedo cruzar al jugador. No, porque te echan de la cancha. Sí. Aparte se produce un accidente tremendo porque es mucha velocidad. Y el caballo se tiene que pecha, ¿eh? El caballo no le hace asco a nada. Entonces hay que manejarlo, hay que ponerlo a la par y acercarse. Por eso cuando muchas veces, yo he sido árbitro de muchísimos partidos, porque, no sé, me tocó eso también y la verdad que muchos partidos, pero dentro de la cancha hay 2 árbitros a caballo, ¿sí? Que se reparten la cancha porque uno de cada lado y dentro de la cancha y a caballo. Los equipos que van a jugar un torneo siempre tienen que llevar, cada equipo tiene que llevar un caballo para el árbitro. Entonces vos vas, te nombran, por ejemplo, me decía Marcelo, vas a dirigir este partido, sí, bueno, fenómeno. ¿Con quién? Con otro, bueno, no importa. Entonces se entra a la cancha, cada árbitro entra un equipo a la cancha por las cabeceras y saludan en el medio y a partir de ahí se produce la levantada inicial, que se deja el pato en el suelo y pasa el número 1 de un equipo, lo levanta o no, saluda al otro equipo que está del otro lado, sale el número 1, levanta del otro lado, y el que más levanta es el que empieza las acciones. Si se empata, desempata la... Saque, ¿no? ¿Cómo? Antes era muy distinto el inicio, ¿no? Antes se lo tomaban de las dos del pato, lo tiraba más fuerte y se sacaba. Ahora hay un semicírculo. Porque Claro. antes esa forma que vos estás explicando era antes en la década del 70 era, Claro, hasta que se modificó con un semicírculo, que es la forma que se saca hoy, y sí. porque si se golpeaba mucho era muy engorroso, como parecido al del polo, que tiran la bocha entre los caballos, pero como no hay que agacharse a levantar en el polo, entonces no es tan peligroso. Siempre sale un jugador taqueando y bueno, pero con el pato en el suelo y todos los caballos amontonados se armaba y con el semicírculo fue un cambio muy bueno, que está hasta hoy todavía. Bueno, y así se inicia la acción, y el árbitro, los jueces son 2, y un árbitro afuera, que como, no sé quién me decía, o sea, que es como el VAR ahora del fútbol, que el árbitro, si los jueces no se ponen de acuerdo, yo cobro, por ejemplo, negada. La negada es cuando viene alguien a tomar el pato y yo no lo ofrezco, lo niego. Entonces te cobran negada.
Entonces, pero a veces es muy sutil la negada, porque el jugador encoge un poquito el brazo o apenas mueve la muñeca como para evitar que el otro que viene a velocidad lo tome. Entonces, van los dos jueces, se acercan el árbitro está sentado afuera en una silla. Se le dice al árbitro, un juez vio negada y el otro no. Y el árbitro no se cambia opiniones, no. Es negada. Dice, se da media vuelta y se va. Listo. Nada, no se pone ahí. No, que mirá, que el caballo, que... No, Claro. no. Claro. ¿De En acuerdo? la decisión final. Sí, sí. La hora del juego. Después, ¿qué más? Bueno, ya entramos a la cancha, ya están los jueces, ya está cada tanto, cada pelota que entra cada pato que se pasa por el aro con una red, es el tanto. Después de un tanto, se saca del semicírculo, el bando que recibió el tanto saca del semicírculo y se comienza nuevamente el juego, hasta que termina el tiempo o el partido directamente si es el cuarto tiempo, ¿no? Claro, ¿de cuántos son los tiempos? Hay torneos de 4 tiempos y los torneos nacionales, los torneos de alta ventaja son de 6. 6 tiempos que ahí sí hay que amacarse. ¿La duración cuánto sería por cada tiempo? 10 minutos, 8-10 minutos y tenés 5 para cambiar. Así que tenés que tener el palenque todo preparado, todo listo. Los caballos están todos ensillados, cada uno con su recado, porque también todo el recado, todo es muy especial, ¿no? Es un lomillo con una peineta atrás donde te sentás y ahí enganchás la bota, el taco de la bota y te descolgás por la paleta del caballo, por la parte de las manos, y ahí levantás el pato. Y tiene un botón que te agarrás con la mano izquierda, en la mano izquierda pones el botón y las riendas, porque también hay que manejarlo. Sí. Las riendas no las podés soltar. Lo último que se suelta son las riendas. Entonces te agarrás del botón, las riendas que pasan por eso el caballo está muy entrenado, ¿no? Porque ya sabe todo lo que... Claro. Y te descolgás del lado derecho a velocidad, al galope, y levantás. O no, o por ahí no levantás, pasás y no le podés manotear el pato. Así que bueno. Le pregunto a Marcelo, volviendo un poco a lo que es el tema del juego, ¿no? En un momento indicó que el pato se ofrece siempre con la mano derecha. Y se lleva con la mano derecha y se pasa con la mano derecha. Una es el tema de pasar, ¿se pasa así por el aire o va de mano en mano? No, por el aire. Hay pases de 15 metros. Porque la velocidad que lleva el caballo, usás la fuerza de esa velocidad y la impulsás el pato de tal manera que es un pase largo, o sea, hacen pases muy largos, pases muy vistosos, muy lindos, muy lindos, muy. Sí. Para que la gente también pueda conocer, ¿en cuánto estaríamos hablando que pesa un pato, la pelota, digamos? No llega, no pasa un kilo y medio más. Livianita. Sí, es liviano. Correcto. Pesa más ¿Y esto de que vaya con la mano derecha, es por algo en particular o es simplemente con la mano derecha? Es para la organización de las hinchadas más que nada. Claro, perfecto. Más que nada por eso. Y claro, bueno, se puede recibir con la izquierda, es decir, yo puedo recibir del lado, yo voy galopando y viene mi compañero del lado de mi izquierda, de mi mano izquierda. Entonces me la va a pasar a esa zona. Yo no. Lo recibo con la izquierda, la pongo, el pato lo paso en el centro de la montura y la paso con la mano derecha. Claro, sí, siempre vas a tener que tener un equilibrio para
extender siempre el brazo derecho y con la mano izquierda siempre con las riendas. Más Y que la nada, mano izquierda las riendas y cuando te tirás para levantar, el botón. sí. Y siempre y algún rebenque también se lleva, así que es toda una complicación. Ah, tienen que estar bien Pero es entrenados. lindo, muy, muy entretenido. Es muy entretenido. Y para sumar a lo que es el jugador de pato, ¿en qué se tiene que entrenar básicamente? Brazo seguro. Y después Brazos, cintura, cintura. y se practicaba mucho a caballo, ¿no? Siempre. Todas las prácticas las hacíamos a caballo, todas. Es decir, durante la semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, inclusive para que el caballo también se mueva, para que esté preparado. Entonces, el entrenamiento se hacía el mismo equipo, se armaba una estrategia, un juego de 1, de 2, de 3, de 4. El 4 es el que defiende, el que espera abajo. Hay uno que espera abajo cuando ellos atacan y espera cerca del aro en una velocidad. Porque acordate que se tienen que poner en la línea de juego. Si yo estoy abajo, yo estoy en el aro mío, ¿sí? A ver si lo puedo explicar bien. Yo estoy en mi aro defendiendo. No en mi aro, por supuesto estoy, ponele 20 metros más para el centro de la cancha. Pero estoy esperando porque están viniendo 7 jugadores a fondo y viene uno con el pato. Y yo estoy esperando, pero me tengo que poner en la línea de él. En la misma línea. No le puedo salir de punta como me preguntaba recién, creo que era Juan Y yo, Fede. o Fede. No me puedo salirle de punta. No, me tengo que poner a la par cuando me está pasando, cuando llega a mi altura, ahí o lo pecho. Si voy del lado izquierdo, lo pecho, lo puedo pechar y sacarlo de la cancha con mi caballo al caballo de él, dentro digamos, en la zona de la paleta del caballo, ¿no? En la parte de adelante. No lo puedo pechar en el anca porque lo tiro al suelo. No lo puedo pechar ahí. Entonces todo eso requiere todo un manejo, porque si no se produce. Exacto, si no se produce un accidente y si le salgo por el lado de su derecha, de la derecha del que viene atacando, ahí lo agarro le cincho, ahí le agarro el pato. Claro, eso serían ya más juegos tácticos que otra cosa, ¿no? Claro, sí, pero es lo que se hace normalmente. Entonces el que ataca trata de irse por el costado, de proteger el pato para que no se lo tomen y entrar directamente para el aro como si hiciera una media luna, ¿sí? Y Marcelo, te hago una consulta. En caso que algún jugador haga una falta que no está permitida en el reglamento, antidisciplinaria, ¿cuál sería la sanción en ese momento que se imparte? En ese momento, por lo general, se lo puede sacar de la cancha un rato o para siempre, cosa que se produce un desequilibrio muy grande, porque calcular que de 4 te sacan uno es el 25%. Claro. Quedan 3 contra 4 y un penal de 5 metros. Está el penal de 5 metros, hay penal de 20 metros que se tira al galope. Y la falta más grave, por ejemplo, si con mi caballo yo quiero interceptar de manera que no está permitida y golpeo al caballo y se caen ambos. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque no vale un penal lo que me falta. Pero muchas veces el juego mismo o el entusiasmo del juego, muchas veces se producen esas cosas. Todo depende. Hay jugadores que gracias a Dios nunca ha habido muchos o han estado muy poco tiempo que han estado o han jugado con mala fe Claro, la intención se juzga. Si no se ve, porque inmediatamente el jugador que produce esa falta que vos decís, Florencia, ese jugador inmediatamente se baja o va y le dice, uy, perdóname, mirá, se me fue, porque por ahí el caballo no te responde, ¿viste? Porque cuando el caballo va muy a mucha velocidad,
hay que moverlo para acá, son maniobras muy precisas. Muy finas, claro. Muy finas, exactamente. Muy finas. Y a veces un caballo, y a veces vos tenés 3 caballos, 4 caballos y metés en un tiempo. Por ejemplo, se organizaba adentro del mismo equipo, se organizaban los caballos. Entonces, si yo tengo un caballo más o menos, yo no tenía 3 caballos o 4 caballos, todos 10. Siempre hay uno que se destaca, o 2, pero siempre hay uno que es el más, digamos, el más pobrecito que no era. Claro. Entonces, ¿en qué tiempo lo meto? Bueno, voy a ponerlo en el tiempo que vos tengas el bueno, porque si no estamos dando una ventaja bárbara. Si llegamos a entrar los 4 mal montados o flojamente montados en un tiempo, te pasan por arriba. Entonces, si yo tengo un caballo medio flojo, me ponía de acuerdo con los compañeros, decían, bueno, yo lo juego en el tercero, ¿está bien? Sí, bueno, fenómeno. Entonces yo en el tercero y organizábamos la caballada para no. Porque después sí había jugadores, y hay jugadores de alta, y jugadores muy importantes en el pato, que sí, que estaban re bien montados los 6 tiempos. Entonces, bueno, macanudo, pero cuando nosotros teníamos que pelearla y pasa toda la semana y llega el sábado, tenés que jugar y el caballo por ahí justo está manco porque se lastimó o porque se lastimó en la jaula, en el viaje. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Todos son detalles, te estoy hablando ya digamos, desde el corazón de lo que es un equipo de pato, de cómo se forman amigos, y bueno, el ambiente es muy lindo, un ambiente de campo muy lindo. Los palenques, en la época que yo jugaba siempre te invitaban a tomar mate, vos llegaban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Llegaste? Vamos a bajar los caballos, bueno, y después venite que estamos tomando mate acá, o venite que vamos a almorzar algo, vamos a hacer un churrasco. Hay un ambiente muy de campo, muy lindo, ¿no? Un ambiente muy... Y de hecho se juega mucho en localidades del interior, ¿no? En General Belgrano, muy importante General Belgrano, con los equipos que hay. Las Heras, General Las Heras también muy importante, 9 de julio. Bueno. Tengo entendido que Las Heras es la capital del pato. Es la capital, digamos, provincial del pato. Correcto, sí. Y después, para aclararle a la gente por ahí que nos escuchan, gente joven que por ahí en su vida fue a un campo, el palenque vendría a ser donde los atan a los caballos. Sí. Correcto. Así los chicos que nos escuchan, que por ahí se atan no 3-4 caballos en cada palenque. Correcto. Depende de los caballos. Por ahí se empiezan a pelear si no se conocen, se pelean. Claro. Eso el folclore. Eso era una de las preguntas que le iba a hacer. Justamente dentro de la cancha, los caballos, como usted dijo anteriormente, ya como que van entendiendo el juego. ¿Ustedes tienen esa sensación como que dice, este caballo le tiene bronca a aquel y no lo puedo llevar para el otro lado, digamos? Como no, eso no. Eso no sucede. En una época ahora se permite, pero en el pato y en el polo, en una época no se podía llevar padrillos, porque se armaba un revoleo bárbaro con las yeguas en los palenques, ahí sí había lío. Cuando vos llevabas un padrillo, ya... En cambio, el caballo que se juega son todos capones y entonces son tranquilos en ese sentido. Si hay una yegua alzada o algo, no pasa nada. Ahora, si hay un padrillo, se arma un despelote bárbaro en el palenque. Y ahora no, ahora ya los padrillos ahora pueden jugar, y de hecho están jugando muchos padrillos. Pero antes antiguamente no se podía llevar los padrillos. Y no, broncas entre los caballos, no porque no tiene tiempo. El caballo vos lo metés en la cancha y es una velocidad y es un movimiento y sale de la cancha que no da más, ¿viste? Claro. No tiene tiempo de tener broncas con nadie. La hora del juego. Marcelo, tengo una consulta, hablando un poco de los caballos, ¿no? Había mencionado que solamente los jugadores
¿Tiene que llevar 4 caballos por partido o es tal vez lo que ellos quieran? De llevar, No, yo tengo 6 caballos, llevo. Unos cambios sí, son lleva, ilimitados. sí, exactamente, vos no hay un límite, vos podés llevar 6 o podés llevar 2. Si llevas uno, yo como árbitro te lo voy a sacar de la cancha porque no voy a permitir que lo juegues 3 tiempos porque lo reventás al caballo. Entonces yo te Ah, digo, no, claro. pará, sacá este caballo de la cancha pues se te va a morir. Y pero no tengo, y bueno, no entre, entonces salís vos y el caballo. Se cuida mucho el caballo, Claro. no, el jugador, viste, es un binomio. El caballo y el jugador es un binomio. Y van de acuerdo, vos te das cuenta que llega un momento que vos ni sé qué hice yo con la rienda, porque yo le voy prestando atención al juego y voy manejando prácticamente ya inconscientemente, como cuando vas en el auto y vas charlando, y bueno, y después ni te acordás cómo doblaste, cómo a dónde fuiste, si paraste, si no paraste. Y esto es igual, ahí hay que prestarle atención al juego. Entonces el caballo, el jinete tiene que ser muy de a caballo, tiene que estar muy acostumbrado y tiene que manejar prácticamente inconscientemente, con el cuerpo, con las piernas. Y el caballo que ya sabe interpretar al que lleva arriba. Yo jugaba, por ejemplo, un caballo que lo jugaba yo y a veces lo prestaba y por ahí otro no podía. Y así, o me prestaban un caballo a mí que jugaba re bien con un amigo mío y yo no daba pie con bola arriba del caballo porque no nos entendíamos, no entendía él el manejo. La rienda es todo, es como que corre todo, es como la internet, la rienda. Va toda la sensación, reciben ellos toda la sensación en la boca del que va arriba, es impresionante. Y son muy sensibles para todo, ¿no? Yo cuando me acuerdo, yo hice mucho después viene la etapa que yo fui a Italia y pusimos allá una escuela de pato en un centro hípico y estuvimos trabajando mucho tiempo y también trabajaba con discapacitados. Después me fui a vivir a Austria, llevé caballos de acá de la Argentina a Austria. Menudo, menuda faena, como dicen los españoles. Ah, Y bueno, y puse allá un centro hípico y puse escuela de pato y les gustaba muchísimo. Y también tenía una sección con discapacitados, que el caballo es espectacular para trabajar con Sí. discapacitados. Es espectacular, es increíble la sensibilidad del caballo. Sí. Así Ahí que, mencionás que fuiste a Italia. ¿Se practica en otros países el pato? bueno, ahora viene esa parte, esa es la parte del horseball, ¿sí? En la década del 70 llegaron a la Federación de Pato, ahí a Campo de Mayo, unos franceses que estaban personas importantes de Francia, hípica, y estaban buscando un deporte porque el salto era como que medio se habían aburrido, se habían hartado la gente un poco del salto, que no era, no. Y estaban buscando un deporte, obviamente que no sea el polo, porque el polo, para jugar al polo en Europa es solamente para gente muy rica, muy. Y vinieron a ver Sí. el pato y les gustó. Y lo adoptaron, lo achicaron la cancha, 4 jugadores igual, un solo caballo por jugador, 2 tiempos solos, se maneja el pato con las 2 manos, se levanta por los Ah, 2 lados, de la izquierda y de la derecha, y la cancha está acotada, es decir, tiene cabeceras con unos inflables para que el caballo al llegar ahí pega la vuelta, es decir, no necesitas el manejo que necesitas en una cancha abierta de 200 metros. claro. Y bueno, pero digamos, es la versión internacional del pato, se juega mucho en Europa. Yo estuve allá, estuvimos, Un últimamente mundial tuvieron fuimos a participando. Portugal a jugar un mundial, yo fui como entrenador de la selección, hicimos una Ujú. selección y entrenamos, pero fuimos sin caballos, los caballos los tuvimos que alquilar allá.
porque no podíamos trasladarlos de acá por el presupuesto, ¿no? Así que viajamos con los jugadores y allá conseguí yo caballos en Francia. Y bueno, ¿Y cómo le pero fue allá? los caballos eran más o menos, pero bueno, Claro. los chicos, la verdad que se adaptaron muy bien enseguida que los caballos y hicimos muy buen papel. Francia es el conjunto a derrotar porque son las estrellas del Horsball allá, juegan muy bien, Claro. son muy jinetes, las chicas cómo juegan, hay equipos de chicas, equipos de varones y hay equipos mixtos. Y las chicas, pero tienen que ver como, mamma mía, qué jinete, Claro. qué aguerridas, buenísimo. Fuerte, es un juego Y muy acá, fuerte, pues la cancha es mucho y más acá, chica ¿eh? y acá en el Pato Mujeres no. Acá hubo en una época cuando yo manejaba la escuela de pato ahí en Campo de Mayo, en un momento empezaron a venir unas chicas y hicimos un grupo de escuela femenina. Y sí, había unas cuantas chicas que venían, bueno, bien, no hay ningún problema para que no jueguen, no, ¿cuál es Claro. el problema? Este, Acá todavía no hay, digamos, torneos para ella o que recién se no, creo, comienza. yo tengo entendido en este momento, no estoy muy relacionado con la federación, pero tengo entendido que no hay todavía, ¿no? Allá en Europa evolucionó mucho eso. Claro, En Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, en China, en Japón, todos esos lados se juega Horror. Y se juega claro. buen nivel, muy buen nivel. Podríamos Marcelo, decir, otra Y, consulta. Sí. Vos decías recién que no tenés mucha relación. ¿Por qué motivo con la federación? No, ¿O por no una cuestión de comparten? que pasan los años y bueno, yo estoy en Mar del Plata y bueno, ya soy grande y ya no. Ahora hay toda gente joven, gente que está Pero llevando tampoco adelante. te consultan No, acerca de los temas, porque... no, porque hay gente muy experimentada también dentro de la federación. Muy experimentada. No hay ningún Ah, bueno. problema. Simplemente, viste, cuando las cosas se empiezan a terminar, ¿no? Es así. Claro, es un ciclo. Es un ciclo, exactamente, no me salía a mí la palabra. pero Pero tuviste un tiempo bueno, en todo bien, Federación, mucho ¿no? tiempo estuve. Por supuesto, si vos vas y me nombrás, me conocen. Este, No, pero sí, yo bueno, lo decía por el tema de los referentes. Qué fuerte que son los referentes en estos deportes. Y sí, cómo deberían tener también en cuenta la opinión y los consejos de los referentes, que también siempre hicieron al deporte y hacen al deporte, ¿no? claro, lo que pasa que en el Pato los referentes son los mejores jugadores y yo como jugador tampoco fui una cosa importantísima, ¿me entendés? Yo me siento más importante como dirigente, como la parte técnica, pero como jugador jugué una ventaja media, ¿de Claro. acuerdo? No Claro. yo no jugué en la alta ventaja. y Esa después, Marcelo también, el Pato llegó a las Nieves en algún momento, nos sí, estuvo comentando fuera del aire. sí, esa era otra época. En la década del 80, me acuerdo, estábamos en la federación y vinieron de las leñas a ver si queríamos hacer durante la temporada de esquí, si queríamos hacer unas exhibiciones ahí en la nieve. Y por supuesto, bueno, se les dijo que sí, armamos toda la organización y entonces hicimos lo siguiente. Ellos, la gente de las leñas se encargaba de todos los gastos, todos los gastos. Cuando digo todos los gastos, traslado de caballo, mantenimiento de los caballos, traslado de los jugadores, todo. Ujú. Ahí el que viajaba podía ir sin un peso que pasaba. Inclusive se podía esquiar también. Bueno, el tema es el siguiente, lo organizamos de la siguiente manera.
Nombramos, yo estaba, me acuerdo, en el consejo directivo de la federación, nombramos 30 jugadores para viajar. De los 30 jugadores, cada uno tenía que mandar un caballo con una montura, un caballo completo ensillado. Y había que concentrarlos en General Las Heras, que ahí los iban a herrar, todos los caballos los cerraban, y de ahí ya se iban para Las Leñas, cargaban y se iban para Las Leñas. Y la federación mandaba todas las semanas un contingente de 10 personas, 4 jugadores, un árbitro, un dirigente, 10, 12 personas viajaban. Entonces íbamos en avión a Malargüe o a Mendoza y de ahí a Las Leñas. Y cuando llegábamos allá estaban los caballos, había peticeros que se encargaban de los caballos y nos alojaban en alguno de los hoteles que había ahí y con la pensión completa. Entonces, las veces que yo viajé como dirigente, ¿no? A cargo del contingente. Entonces me llamaban, me decía Marcelo, mañana a las 10 de la mañana queremos hacer exhibición. Bueno, fenómeno, listo. Entonces venían los caballos que estaban abajo, en Malargüe. Las Leñas está a una altura que abajo había una estancia, que ahí estaban en un galpón grande, bajo techo por el frío, ahí estaban los caballos. Entonces llegaban los caballos, se ensillaba, se preparaba, se hacía la exhibición, se armaban los equipos en función para que salga una buena exhibición, parejos, en función de los jugadores, 2 equipos parejos, más o menos, y hacíamos la exhibición. Y después, bueno, y así estábamos una semana. Y después nos volvíamos y a la otra semana iba otro contingente. Eso fue una cosa muy linda, la verdad fue gratificante, un lugar lindo y todo pago, y la verdad fue muy bueno esa época, muy buena. Después se cortó y bueno, como todas las cosas, después creo que quisieron hacer algo de polo, pero yo ya no me acuerdo mucho. Y Claro, lo que es... para la gente de Fede, estamos hablando con Sí. Marcelo Bustos, jugador, dirigente, muy allegado a lo que es el Pato, así que bueno, vamos a una pequeña tandita musical y ya seguimos con más entrevistas sobre Evolution Radio. Segundo bloque de la hora del juego y seguimos charlando con Marcelo Bustos, dirigente y deportista del Pato, y se me viene en la cabeza ya preguntarte rápidamente por qué es del deporte nacional. Por eso que explicamos de que por la historia que tiene, y porque se supone que fue acá, el origen del juego es acá en la Argentina, y hay datos de la época de 1600 a 1700 más o menos, que ya se conoce como algunas corridas del Pato, en la Plaza de Mayo y demás. También tampoco estuvo ausente este deporte en la poesía. Si quieren les puedo leer algo. Sí, no hay problema. Si les interesa, hay poesía de Pato. Acá tengo algo de cómo se jugaba en la época de los orígenes, ¿no? En el lazarillo de los ciegos caminantes, una página 18. Ya todos aprestaban a sendozar la pugna, haciendo de las garras con fuerza de titán. Los pies en los estribos apoyan con pujanza y esperan afanosos del jefe la señal, hasta que el fin un jinete lo alcanza y con mano fija, haciendo de la manija, hizo el caballo cejar, pero Zamora con furia lo lleva de una pechada, dejando en tierra estampada de un triunfo la señal. Son versos antiquísimos. Sí. Después Qué tengo poeta, más. Sí. Este es muy lindo. Este es anónimo. Vuela el pato, va buscando un valiente verdadero. Con agilidad de centauros largan su cuerpo hasta el suelo. Es el juego de los gauchos, 8 argentinos de fierro. Y después tengo otro más, también dice, no es chuzas ni es guerra.
pero es coraje y destreza. Corren los potros, va el pato, paletean y se pechan. Hay sangre de montoneros, hay añoranza de épocas, hay cargas de entreveros y vive la patria vieja. Está muy ligado a nuestra Sí. historia, ¿eh? Todo Sí. esto es Sí, como que va contando momentos de juego, sí, pareciera. y vieron que siempre le dicen el pato, va el pato, Sí. siempre. No dicen, jamás dicen la pelota. Claro. Caes del pato. Y pobre pato. ¿Por qué se les habrá ocurrido poner un pato, no? Y bueno, No, otro bicho. esa Es lo que tenían a mano en la colonia, me parece. Bueno, Pato más de por acá campo. tengo- Después, Marcelo, le pregunto, el pato como pato, no como Horsford, sino como pato, ¿tuvieron la posibilidad de trasladarlo dentro de lo que No. es esta región de América, digamos, Uruguay, Chile, Sí, Bolivia, en Uruguay Paraguay? había algunos antecedentes y en Chile. Pero En Chile. después yo no tengo conocimiento. Es probable que a lo mejor, pero nunca fue, digamos, como acá, ¿no? Nunca hubo. Sí. Por eso no hay un torneo internacional. Sí de Horford, Sí, sí, después sí. de la década del 70. ¿Y Pero por qué bueno, tardó tanto hasta 1953 el deporte en ser declarado nacional? y bueno, eso fue un decreto de la época de Perón. Y bueno, se estudió, los considerandos del decreto dice que por su raigambre nacional, por su cercanía al gaucho, a la historia argentina, entonces se declaró deporte nacional, porque no, de los deportes que se practican en la Argentina no hay ninguno originario de acá. Claro. Empezando por el fútbol, si bien es un deporte muy popular. Ah, Sí, la pero de diferencia. origen inglés. Claro, el rugby, el fútbol, el tenis. ¿Y cómo son las cosas, no, en este país? Yo me recibí en el 2007 de periodista deportiva y no tuvimos ni siquiera un seminario de pato. Creo que tampoco hoy en día está en la currícula de materias, el de la materia pato como deporte nacional. No figura. Bueno, en una época figuraba. Claro, qué triste. Donde se estudiaba el periodismo deportivo se figuraba. Y bueno, antes había mucha difusión. Había mucho. Mirá, cuando empezó esto es muy interesante. Cuando empezó el pato, se jugaba en el hipódromo de Palermo. Había un espacio entre las pistas y ahí se armaba la cancha de pato. Y se jugaba el torneo más importante, el abierto, el del fin de año, el torneo más importante, Sí. se jugaba ahí. No cabía un alfiler. Y en un recorte del diario La Razón, decía una vez, me contaron a mí, pues yo no lo vi, me contaron que decía en un recorte en la época, en la década del 40 al 50, después de fundarse la federación, decían si en algún momento el fútbol llegaría a ser tan popular como el pato. Claro. Qué increíble. Eso es increíble. Y era en un recorte del diario La Nación, La Razón, perdón. Y se llenaba de gente, pero era impresionante la gente que iba ahí a Palermo a ver la final de pato. ¿Y qué crees Bueno. que es una pregunta quizás muy rara, un poco desde mi ignorancia, ¿no? ¿Qué crees que le pasó en ese momento del pato de ser un poco un furor a hoy quizás ser un deporte más que no tenía tanta relevancia quizás como lo tenga el polo Para o mí el fútbol? para mí hay dos motivos fundamentales. Uno, el motivo económico. Si yo tengo Claro. un hijo y quiero y juega al fútbol, no tengo problemas económicos que juegue al fútbol. Ahora, si tengo un hijo que quiere jugar al pato, se complica. Se complica. Claro. Primero que tiene que ser muy de a caballo, porque el pato no te enseña a andar a caballo. Vos tenés que ser una persona que sabés andar a caballo y vas a jugar al pato. Aprendés a jugar al pato, pero ya sabes andar a caballo. Es como el corredor de carrera. Aprende a manejar en carrera, pero sabe manejar.
Y esto Claro, es sí, igual. sí. Esa una. Y lo otro, que de esa manera fue como se popularizaron más otros deportes que el pato. De esa manera. Porque los chicos, las escuelas, en las escuelas, imagínate una escuela que quiera poner un deporte, en todas las escuelas hoy hay deportes. Sí. Vos sabés que poner un pato en una escuela, ¿cómo Ah, complicado. tenés, ¿cuántos caballos tenés que tener ahí? Tenés- y las canchas, 200 metros, tenés que tener espacio. El caballo necesita mucho espacio, mucho espacio. El traslado de los caballos es un infierno. Tenés que llevarlos, jugar, y tenés que tener personas que se encarguen, personas pagas, que se encarguen, que trabajen acá y se ocupen del caballo, Claro. El de los polo, caballos, los el famosos polo, peticeros. sí, el polo es más de elite, sería más arriba que el pato del tema Lo que de pasa es la que infraestructura. el polo siempre fue, digamos, jugado por gente a lo mejor de otra situación económica. Y tuvieron inmediatamente, después de la década del 70, empezaron a tener un retorno internacional, porque empezaron a jugar afuera, a vender caballos afuera, y bueno, eso cambió todo. El jugador de pato no Ah, tiene claro. forma de tener una venta de un caballo en Inglaterra. Los jugadores de polo tienen todos los caballos, tienen toda una caballada completa en Inglaterra, los más importantes, los que juegan la temporada inglesa, la Copa de la Reina, los que juegan el Abierto de Estados Unidos, todos tienen una organización allá con caballos, peticeros, con todo. Y venden caballos. Todos los extranjeros que están ahí en esos circuitos, les compran caballos a cambiazo, les compran caballos a los pieles, les compran caballos. Y estamos hablando ya de dólares, de viajes, Sí, sí. llevar un caballo en avión sale de más de $10.000 por caballo. Por eso No, cuando pero ahí Claro. estás nosotros... hablando ya de sponsors, son emporios, digamos. Por No, eso, Los entonces, quiere, los cambiazos. claro, porque entonces ya el sponsor se interesa de estar ahí, sí, ya quieren estar ahí, porque ya Sí. hay Se otra cosa. pelean por estar Exacto. allí. Que a cada vez un nosotros poco. para conseguir un sponsor, Sí. Sí, es algo, bueno, yo tuve la posibilidad de en un momento entrevistar a Facundo Taberna, deportista. sí, Sí, él sí. vino a Portugal, cuando Ujú, sí. jugó con nosotros. Me dijo algo muy interesante, me acuerdo, igual fue hace mucho tiempo, que justo se me viene a la mente que la diferencia entre que el polo y el pato, que el polo es internacional, lo juegan en todo el mundo, y el Por pato que eso, solamente es acá, y por eso es más entonces la venta de caballos. el polo, los jugadores buenos de polo acá son como los jugadores buenos de fútbol, se los quieren llevar y para Claro, llevárselo cumplen con con la reglamentación, que es sí, ponerse y bancar y pagar. Por eso, por eso los polistas buenos, los de alto handicap, son todos profesionales. sí. Viven del deporte totalmente todo el año. Juegan la temporada acá, juegan la temporada en España, en Sotomayor, en- juegan en Estados Unidos, juegan en Inglaterra, ahora están a pleno ahí jugando la Copa de la Reina. Y bueno, se mechan entre los jugadores. Por ejemplo, hay un patrón, se le dice patrón. En el polo hay, se dice el patrón, que es el que banca el equipo. Entonces hay un patrón, me acuerdo que había patrones australianos, que eran petroleros. Ah, Entonces el tipo, una persona de, no sé, poner 40 años, quiere jugar al polo, pero no quiere jugar al polo con los que no saben a jugar al polo que están alrededor de él. Quiere jugar al polo con los mejores porque tiene ganas de rodearse de los mejores. claro, Entonces, ¿qué hace? Lleva jugadores argentinos, caballos argentinos, se dice, el nombre es la organización, que es el peticero, el veterinario, ujú, que hay que herrar los caballos. Bueno, se monta una organización y él juega en el equipo con nosotros. Y los jugadores lo hacen jugar. De alguna manera, el claro, juego, cuando vos estás con otros que juegan mucho mejor que vos, te levantan el juego a vos. Terminás jugando mejor. claro. Y eso es lo que pasa. Entonces, el polo tuvo esa suerte, no sé cómo lo quiere llamar, que tiene esa conexión internacional. Claro. Y
El polo es muy, digamos, profesional. En el pato, digamos, es un deporte profesional hoy en día, No, el pato no, ¿no? no, no. El jugador de pato no vive del pato, al contrario, le saca plata al pato. Bueno, invierte, digamos, sería una inversión, porque es lo que le Bueno, gusta hacer. sí, Y si lo sí, ves así. pero Una por inversión ej- al alma, digamos, hay una si lo vemos de ese conexión, modo. hay una conexión que dio mucha financiación y pienso que ahora la seguirá dando, que por ejemplo hay muchos jugadores de polo que han comprado caballos en el pato. Yo he visto Ajá. mucho en los partidos, había jugadores viendo, mirando los caballos, y si les gusta el caballo durante el partido, que yo después va y se le hace una oferta al jugador, porque sirve normalmente un caballo de bueno del pato te sirve para el polo. Tiene que ser prolijo, tiene que ser un caballo porque no es lo mismo, en el polo tiene que tener mucha precisión para pegarle a la bocha. En cambio en el pato, si el caballo a lo mejor y cuando para levanta un poco las manos o es un poco desprolijo para en los movimientos y demás, vos con el pato en la mano no tenés problema. Claro. En cambio para pegar un tacazo tiene que ser muy preciso, muy prolijo, de los movimientos muy bien medidos. Y bueno, pero hay muchos jugadores que han vendido caballos al polo y con eso se han financiado a lo mejor el deporte todo el año. Bueno, mejor de ese modo, porque comúnmente en el polo lo que hacen es tener en cuenta la mamá y el papá del caballo. Las futuras crías Hay ya van una, destinadas, hay una genealogía en el polo y claro. hay un registro genealógico que ya lo tienen registrado con abuelas, bisabuelas ya jugadoras. Las campeonas, claro. Sí, sí. Porque hay Alberto Pedro Egui, que es un conocido veterinario, el padre de estos chicos que juegan y demás. Sí. Estuve en algunas charlas de él, ahí conocía la rural, las exhibiciones y demás. Y él decía que normalmente si un caballo, hijo de jugadores, de caballo jugador y de madre jugadora, tiene que salir con condiciones jugadoras. Esa era la teoría que tenía y de hecho se hace. Claro, es lo Sí, tradicional. exactamente. Y entonces hay ahora todo un registro. Hay un registro de jugadores caballos, jugadores, y se las conocen todas. Abuelo, tío, todo. En el pato todavía no hay eso. Y yo le pregunto, Marcelo, para volver un poco a lo que es el pato en Argentina, los torneos de pato, los abiertos de pato, ¿cuáles son los equipos tradicionales? Es decir, yo voy a este torneo y me encuentro tal y tal equipo, ¿o son el River y el Boca del pato, pongámosle? Hubo distintos que fueron evolucionando o fueron cambiando con el tiempo. Hubo una época que era Barrancas del Salado y Fortín Loreto. Eran los que siempre estaban en la final y eran los equipos con más ventaja, digamos. Claro. Formaba uno con 38, 39 goles y el otro con 40. A veces había, en un equipo llegaba a haber hasta 4 jugadores con 10 goles de ventaja. Ah, Y eso es eso es increíble. Lo que se puede llegar a ver en un partido así es increíble. Es sí. increíble porque son 4 jugadores del máximo nivel y con los mejores caballos. Y Claro. del otro lado otro que no les aflojan. Entonces se arman unos partidos buenísimos. Es lo mejor, es lo más, digamos, lo más importante del deporte. Y es la coronación del año, el abierto. Y torneos, no, digamos, es un abierto, pero digo, torneos como... O sea, Después hay torneos, a partir del abierto para abajo, hay torneos de alta ventaja, hasta 27 goles. En esa época, yo te estoy hablando de la época que yo estaba, a lo mejor ahora han cambiado algunas reglamentaciones y demás, pero se reglamentaba en función de todo eso. Del handicap, claro. Del handicap y de las posibilidades que tenés vos con los jugadores que tenés en ese momento en actividad. claro. Pero equipos en números, digamos, ¿cuántos equipos podríamos llegar a encontrar en un torneo? Y en una época había muchos, en una época el argentino de baja se jugaba en Campo de Mayo, me acuerdo, que ese yo siempre lo jugaba y se podían encontrar 12, 14 equipos.
y más también. Y era un movimiento impresionante. Aparte Claro. era en Campo Maya hay 2 canchas y se jugaba a las 2 al mismo tiempo. Así que había un movimiento, había que ser árbitro, había que conseguir los caballos para los jueces, que estén ensillados, que esté todo bien. Y por lo general, y esto no es una crítica porque a nosotros también nos pasaba cuando vos vas a un torneo, viajás y tenés que llevar el caballo para el juez, normalmente, entre comillas, no le vas a dar el mejor caballo al juez. Eso es normal. Así que yo me acuerdo cuando yo tenía que dirigir y me iba al palenque, me empezaba a mirar bien todo porque digo, a ver qué pasa. Antes de subir al caballo, digo, a ver qué me han traído. Por lo que es un caballo que no sirve mucho para jugar, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Porque, lógico, si es bueno, lo usa el jugador. Claro. Y los caballos no sobraban así, no era el caballo. Caballo bueno, como todas las cosas, ¿viste? El caballo bueno, Sí, sí, no le sobraba a nadie. Y los tiempos, el caballo se agota, ¿eh? Claro. Por Y en más este caso, como árbitro, ¿no? Como usted como árbitro dentro del partido, ¿tiene que estar cerca de la jugada? ¿Está a una distancia prudencial? No, ¿O está lo como más cerca. Pitana delante de Neymar, digamos, ¿no? O cosas así? Claro, el tema es, yo siempre trataba, porque la cancha la dividíamos como con una diagonal, ¿sí? Entonces me quedaba la mitad para adelante a un árbitro, a un juez, y la mitad para atrás al otro. Entonces, si yo tenía la jugada que arrancaba donde yo estaba, cuando ya pasaba la mitad de la cancha, ya la agarraba el otro juez. Pero siempre tratando de ver lo máximo posible, porque como todo deporte también había algunas trampitas que se hacían. Claro. Algunos bastante pícaros, agarrando las riendas. Entonces eso hay que tratar de verlo, agarrándole la rienda al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Para que Y corra a el veces caballo. la rienda y algo más, a veces que no. Al aire bueno. no quiero decir. Y piscis para descolocarlo. Sí, sí. Equivocó Y la el otro, rienda. juez, me está. Y uno no va mirando Y pero esa justo es la ahí vivada abajo. criolla ¿Sí? que tenemos todos Pero pasa en todos lados, ¿viste? Si eso no. O charlas también, algunas cosas. Bueno, en general yo nunca tuve ningún problema. Por suerte dirigí tantos partidos, porque por ejemplo, si vos vas a un torneo en Chivilcoy, por ejemplo, que me pasó, y en Chivilcoy a lo mejor hay mucha competencia entre 2 equipos, por ejemplo. Entonces, traía un juez de afuera, un árbitro de afuera, para que sea todo mucho más. Y como yo nunca tenía compromisos con nadie, en realidad siempre me manejé, especialmente en mi condición de jueza dentro de la cancha, los conocía a todos, jugaban amigos que yo jugaba con ellos, pero realmente siempre tuve suerte, nunca tuve ningún problema, pero ningún problema, y he cobrado lo que vi. Y yo siempre aclaraba, cuando empezaba el partido, los juntaba a los 4 y decía, yo cobro todo lo que veo. Si hay algo que se me escapa, discúlpeme. Y que gane el mejor. Me da lo mismo que gane el que gane. Basta que el partido salga bien, limpio, Claro. y que gane el que le toque ganar. Yo creo que nunca tuve fallos que determinaron que uno perdiera injustamente. Nunca. Estoy seguro que no. Cosa que Claro. me da mucha alegría hoy decirlo porque entonces muchas veces he ido a dirigir partidos así en lugares que a lo mejor había un poquito de zona caliente y no, ningún problema. Una vuelta una señora me gritaba de afuera. Y yo me reía porque gritaba algo insólito, porque el jugador estaba parado, venía despacito el jugador con el pato en la mano y venía despacito y los otros iban adelante organizando el ataque y demás,
y corría el tiempo, entonces la mujer, hágalo jugar, que juegue, pero ¿qué sabe usted? Me decía, hágalo jugar, y yo la miraba y me reía porque digo, ¿cómo hago para hacerlo jugar? Le digo, pasámela a mí. No, muy gracioso. Y después cuando terminó el partido, que se saludan todos, obligatorio, saludarse, obligatorio. Me acuerdo un día me invitaron a Salta, que había un torneo y me mandó la federación a Salta, que yo fui, me acuerdo que fui con mi hija más chica, que no había cumplido un año todavía, así que la llevé, porque allá en Salta vive un cuñado mío, entonces fui con ella, y en el avión, como me pagaban el pasaje en avión, entonces yo la pude llevar, me la llevé. Y en Salta también se armó una bronca un día al terminar el partido y yo fui. Se fue un jugador sin saludar, lo fui a buscar al palenque y lo traje y lo hice saludar a todos los que estaban ahí. Se saluda, ya está, pasaron las broncas, pasó el calor, ahora a saludarse y a tomar algo todos juntos y se terminó. Y cuando como un tercer tiempo saludo, sería. Sí, como un tercer. Y cuando vino ese saludo ahí donde yo les estaba contando, qué lindo partido, muy bien, muy bien. Lástima a los jueces, decía la mujer, y me miraba. Y a mí me causaba una gracia porque no entendía nada, pero ella lo que quería, porque como jugaba el hijo, entonces Claro. hay madres que son muy vehementes, como que está jugando el hijo o algo, y están con el palenque, están en el palenque con los caballos, Claro. y los ayudan había una señora, me acuerdo que lo ayudó al hijo, lo ayudaba a ensillar a todo, era ¡Ay, qué muy, absorbente! sí, pero muy, muy, muy divertido. La verdad que fue una etapa muy linda. Pero ¿Disfrutó más de siendo árbitro, dirigente o jugador? en todos los momentos que ¿Verdad? viví. Todo. Después viajé también a Luminé. Muchas veces viajé a Luminé a dirigir los partidos ahí. O sea, había también gente aprendiendo, así que yo le hacía todo un esquema teórico de pizarrón, después nos íbamos al campo, hacíamos jugadas y después se armaba el torneo y dirigía yo todo el torneo, de punta a punta. Y en Brasil también me invitaron a dirigir el campeonato brasilero de Horsburg. Y lo dirigí de punta, porque en el Horsburg es un solo juez adentro de la cancha. Claro. Y lo dirigí de punta a punta, todo el fin de semana. En un lugar que se llama, es la capital de la música, se llama, ahora no me acuerdo, bueno, ya me voy a acordar. Muy lindo, la pasé muy bien, los brasileños me dieron una placa, estaban felices de la vida. Y bueno, o sea que siempre ligado al tema. Sí. Así que cuando ustedes quieran, Así que, bueno, llamarme, Florencia, vos que sos periodista deportiva, cualquier cosa que necesite, pero encantadísimo. Bueno, muchas gracias. Lo mismo decimos nosotros desde aquí. También en una época representé al Pato en la Confederación Argentina de Deportes. sí. Y yo tenía un cargo, iba y representaba al Pato en las reuniones de todos los deportes de la Argentina, la Confederación Argentina de Deportes, estaba ahí en la calle Juncal, me acuerdo. Y me acuerdo que empezaba la reunión, cuando empezaba la reunión empezaba yo porque era el deporte nacional. Y había asambleas y todo lo demás. Y una pregunta, como entrenador de la selección nacional, ¿no? Cuando usted, con todo el recorrido que tiene en el Pato, cuando llegó a ese primer partido de entrenador de la selección, ¿qué se le vino a la cabeza? Y es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante, dan ganas de meterse. También hay que ponerse en la piel del que está dentro. Es muy emocionante. Aparte yo fui entrenador de Horsburg, porque Claro, seleccionado de Pato no. Al no haber otros países, el torneo internacional que se hizo un torneo internacional en la rural que vinieron 11 países.
yo ahí estaba como entrenador del seleccionado y organizaba bastante y ayudaba. Tuvimos que conseguir caballos para todos los países, porque todos los países vinieron sin caballos, así que se juntaron 60 caballos para repartir entre todos los jugadores. Y bueno, fue toda una organización muy, muy interesante también. Y ahí se jugó y salimos subcampeones. Muy buena actuación de los chicos, se adaptaron mucho al horseball. Y bueno, perdimos la final por gol de oro. O sea, había terminado empatado el partido, iniciamos un tiempo suplementario, el que metía el gol ganaba. Por eso gol de oro, ¿no? Sí. Y lo perdimos con Portugal, me acuerdo. Pero estuvo muy bueno, ganaron, jugaron muy bien. Pero los chicos no habían, los jugadores nuestros no habían tenido tanta experiencia en horseball. Era lo que habíamos practicado durante unos meses antes. Había que juntar para entrenarlos, yo tenía que viajar, había que juntarse en algún lado. No se olviden que siempre está el caballo en el medio, que es lo que determina. Sí. Yo no podía decir, bueno, vengan a Mar del Plata que no vamos a entrenar en Mar del Plata. No, es imposible. Porque el caballo, la cancha, hay que marcar la cancha, hay que organizar todo. Pero bueno, en la pista central la rueda entró perfecta, sobraba lugar. La cancha de horseball, que son 80 metros. Sí. Y menos también, se puede hacer menos. Y es muy apretado porque son 8 jugadores en un lugar muy chico, muy apretado. Es muy apretado. Ahí como árbitro, como juez, ahí me costaba bastante porque era difícil encontrar un lugar para poner si no te llevaran por delante. Pero bueno, esa fue la experiencia, ¿no? Verlos, todos chicos que yo conocía bien, se adaptaron muy bien, hicieron muy buen papel en un deporte que es bastante distinto al pato y con jugadores que venían de afuera y venían muy bien preparados, muy bien, muy aguerridos, como decía yo hoy, muy aguerridos, muy de a caballo, muy jinetes, muy buenos jugadores. Totalmente. Fede o Flor, ¿tiene alguna pregunta más para ir ya cerrando el programa? No sé, Flor, si estás. Yo estoy, pero ya respondió todo lo que tenía en el tintero. Muy a gusto con la respuesta. Te sacó todas las dudas ya. Me alegro, Florencia. Cualquier cosa, ya saben, cualquiera que me quiera llamar o mandar un WhatsApp y si está en si no se averigua, si no se sabe, se averigua. Yo ante todo agradecerle a Marcelo que se prestó muy generosamente para la entrevista de acá, agradecerle a la hija que fue el contacto que nos acercó. Claro, ella hizo esta página. Claro, sí, me acerqué a ella y ella automáticamente me dijo, sí, te voy a mandar a mi papá, así que bueno, agradecerle a ella también, que se prestó para que pueda salir la entrevista. Y nada, agradecerle, como le dije recién, por estar y por comentarnos todo del pato, que en mi caso no sabía nada. La verdad que, como le dije afuera del aire, ya tengo ganas de subirme y jugar al pato también. Dale. ¿Por qué no? Cuando quieran podemos hacer podemos armar siempre. ¿Cómo se dice al jugador del pato y el juego del pato? ¿Cómo se dice al pato? No sé. Los pateros, decían. Los pateros. Sí, los pateros. Todo es la última pregunta igual, ¿eh? Sí. Para ir cerrando, creo que es simple. Creo que la vas a saber responder porque te he escuchado a lo largo de esta hora y pico. ¿Qué es el pato en tu vida? Y para mí fue algo muy importante porque fue familiar, fue conexión en Europa, vivir en Austria, que es un país con un idioma, llevé la familia, llevé caballos. Digámoslo, es una cosa sumamente importante y que, bueno, ahora que ya hemos doblado el codo en la vida, ya soy abuelo y bueno, todas las noches siempre cierro los ojos y se vienen
se me vienen a la cabeza jugadas, momentos, cosas, todas cosas lindas, muchos Claro. amigos, muchos amigos. Este, no, la verdad, y lindo haber actuado siempre con escuela, que eso me gustó mucho siempre, enseñar con escuela. Haber hecho también, gracias a eso, pude hacer cosas con discapacitados, cosa que me gusta mucho también, porque yo digo, nadie se puede privar de lo que es el caballo, no hay, porque no, te puede no gustar, bueno, eso se respeta, no te gusta, no te gusta, a mí no me gusta, por ejemplo, navegar, por ejemplo, y bueno, yo tenía un hermano que navegaba y no podía entender cómo no me gustaba navegar, y yo no podía entender cómo a él no le gustaba andar a caballo, y sin embargo, bueno, pero son cosas, la familia, las reuniones con los amigos, los fines de semana, en el campo, el aire libre, bueno, es una cosa que me marcó para siempre. Está perfecto, la verdad, muchas gracias Marcelo Bueno, por esta horita. yo también le quería decir brindado. que yo también la disfruté mucho esta entrevista y les agradezco a todos ustedes. Un verdadero placer. Bueno, Gracias. chicos, Placer, que la así pasen bueno, bien, sí. Nos que la pasen despedimos, muy bien Fede. y ya les digo, quedo a disposición cuando quieran, por WhatsApp, como sea, vos Fede, cualquier cosa, si alguien quiere llamarme o algo, le das el número, ¿sí? Sí, dale, yo igual siempre Bárbaro. vamos a estar Está en perfecto. contacto, que ese tranqui. Perfecto. Ahí cierra el programa Juancito. Y sí. Que la pasen muy bien, Este, chicos. Igualmente, y muchísimas gracias, Marcelo. la pasen muy nosotros bien, finalizamos el programa. Nos pueden seguir en nuestro tiempo extra, que es en las redes sociales, en Twitter, @la hora del juego, y nos reencontramos el próximo lunes acá por Evolution Radio. Chau.